lesión en piel y tejidos. En cuanto a profundidad, estamos hablando en qué zona se encuentra la quemadura. No es lo mismo que tratemos una quemadura en la pierna a tratar una quemadura en el área del tórax. ¿Por qué? El área de tórax debemos tomar en cuenta que alberga órganos vitales como son corazón y pulmones, y la pierna tiene una gran cantidad de músculo que lo que le sigue y alberga es parte ósea como huesos. Por lo cual es muy importante que identifiquemos el área y el agente causal. Sensación de ardor, esto es un signo característico de las quemaduras, el ardor, dolor intenso, inflamación localizada. Lo que estamos observando en la imagen es una quemadura de primer grado causada por sol. Es una quemadura típica de estar expuestos en el sol por mucho tiempo. Puede ser en la playa, puede ser en los valles o puede ser en cualquier lugar donde exista alta radiación UV que puede causar esta quemadura. Esta quemadura es, si ustedes observan esta imagen, se está viendo la profundidad, si es, tiene es un buen porcentaje de la parte dorsal, de la parte de espalda también, como se la conoce, donde se encuentra involucrada. Esa quemadura está causando ardor, esa quemadura causa dolor, y ahí donde ustedes lo ven, esa quemadura causa deshidratación. Una de las principales características de cualquier tipo de quemadura es que esta persona pierde líquido a través de esa quemadura. ¿Qué debemos hacer? En el caso de la imagen que habíamos presentado, enfriar la zona afectada con agua corriente a temperatura ambiente por 10 minutos. Por favor, en toda quemadura de primer grado, es muy importante que ustedes enfríen esa zona con agua corriente. Eso quiere decir con el agua directo de las llaves. Si ustedes se queman la mano, una quemadura de primer grado. ¿Cómo saben que es de primer grado? Porque van a observar que la piel se encuentra rojiza, causa ardor y mucho dolor. Pero no es un tratamiento adecuado si ustedes llenan una tina con agua y colocan la mano. ¿Por qué? Porque muy rápidamente esa agua va a consumir la energía de esa quemadura y el agua se va a calentar. Por lo cual eso ya no nos sirve como tratamiento. El tratamiento para esta quemadura es abrir el agua, el simple agua de las llaves, y la zona afectada, colocar el agua corriente que caiga sobre la zona afectada por un lapso de 10 a 15 minutos. Ese va a ser el tratamiento que ustedes realicen. En caso que esa quemadura persista, que esa quemadura no haya sido por un agente causal común como el sol y fue causada por electricidad, eso tiene que ser reportado inmediatamente al 911. Así sea una quemadura de primer grado, si fue causada por electricidad, químicos o radioactividad, debe ser inmediatamente reportado. Ya no es de tratamiento casero o de tratamiento ambulatorio, ya que esa quemadura puede tener consecuencias secundarias que no se evidencian. Una de ellas es afectación de tipo cardíaca, si es una actividad si es una quemadura por electricidad, ya que como ustedes saben, el corazón tiene actividad eléctrica propia, lo que puede haber causado que alguna parte del corazón se vea afectada. Si es quemadura de primer grado, ustedes la pueden tratar en domicilio, en la escena o ambulatoriamente, siempre y cuando el agente causal sea el común, como la quemadura solar. Si esa quemadura fue producida
por electricidad, químicos o radioactividad tiene que ser reportada para analizar consecuencias secundarias en el ambiente hospitalario. Listo, seguimos a la quemadura de segundo grado. Como ustedes ven en la imagen, la característica principal de la quemadura de segundo grado es lo que conocemos como ampollas. Técnicamente se las conoce como flictenas, pero para que ustedes me entiendan, es cuando una quemadura es causada y se evidencia ampollas. En la imagen 1 vamos a ver que la ampolla está aún completa, no ha sido reventada. Y en la 2 vamos a ver en la segunda imagen que esa ampolla fue ya reventada y que se evidencia la primera capa de la piel que fue afectada y la partecita está más blanca, ya quiere decir que la segunda capa de piel está expuesta. Lo principal en esta quemadura de segundo grado, cuando ustedes observen ampollas, así sea pequeña, el tratamiento más importante que ustedes pueden hacer es no reventar esa ampolla. El peor error en una quemadura de segundo grado es reventar la ampolla, ya que como ustedes ven, estamos dejando expuesta a la segunda capa de piel al medio ambiente. Si es que esa ampolla se rompe por sí sola, no hay ningún problema. Pero al ustedes romper, a más de causar dolor y ardor en la persona, van a causar que agentes infecciosos y contaminantes se adhieran a la segunda capa de la piel. Vamos, ¿qué debo hacer? El tratamiento es enfriar la zona afectada con agua corriente a temperatura ambiente. Eso quiere decir, como el agua sale de las llaves, no le calentamos ni el agua de la refri, no, como el agua sale a temperatura ambiente por 10 a 15 minutos si la piel está íntegra, por favor. ¿Cuándo vamos a llamar al 911? Si está afectado a regiones importantes, esto es tórax, abdomen y extremidades. Afecta a una zona extensa o más de una región. Si se produjo por electricidad y químicos. Cualquier tipo de quemadura que veamos, primer grado, segundo, tercero o cuarto grado que también existen, si es causada por un agente que sea eléctrico, químico o radioactivo, tiene que comunicarse al ECU 911. Por favor, recuerden que quemadura que no se enfría avanza. Entonces, en primero y el segundo, quemadura de primer grado y segundo grado, ¿qué es lo que hemos evidenciado? Es el primer tratamiento es enfriar la zona afectada a temperatura ambiente con agua corriente. No vamos a buscar ninguna tina para colocar la parte afectada, sino al contrario, directamente al grifo de las llaves exponemos la parte afectada y que el agua se encargue de bajar la temperatura de la misma. Listo. En la siguiente presentación vamos a ver la quemadura de tercer y cuarto grado. En la primera imagen vemos una quemadura de tercer grado cuya característica principal es la piel blanquecina. Eso quiere decir que la capa superficial de la piel y la segunda capa han sido afectadas. Esta quemadura necesita eminente tratamiento hospitalario, ya que puede haber afección ya en la parte grasa de la piel y músculo. En la quemadura de cuarto grado, de igual manera, son evidentemente de manejo hospitalario y una de las características que nosotros vamos a tener en la quemadura de cuarto grado es la piel negra y el clásico olor a chamuscado, a cuero chamuscado, que todos alguna vez hemos olido eso. Esa es la característica
trata de una quemadura de 4º grado. Y algo muy importante, quemadura de 1º, 2º y 3er grado, ardor y dolor intenso. En la quemadura de 4º grado no existe dolor. ¿Por qué creen ustedes que en la quemadura de 4º grado no existe dolor? Si es la más grave. Porque ya el nivel de... Porque ya están afectados los nervios. Comprometido los nervios por el nivel de... Ya no hay sensibilidad. Muchísimas gracias, chicos. Todos están correctos. En la quemadura de 4º grado ya no se evidencia dolor ni ardor, ya que a más de las capas de la piel, a más de la parte grasa, a más de la musculatura y hueso, está involucrado todo lo que es sistema de inervación. Todos los nervios se encuentran afectados. Lo más probable es que esa parte afectada tenga que ser amputada porque ya no tiene funcionabilidad debido al alto nivel de la quemadura. Eso es importante, por favor, que ustedes se den cuenta. Generalmente en la quemadura de 4º grado, lo que se recomienda en el área de primeros auxilios y en el área prehospitalaria es retirar todo lo que sea conductor de calor en la víctima. Eso quiere decir que en la quemadura de tercer y 4º grado, lo que sean cinturones, lo que sean cadenas, lo que sean anillos, tiene que ser retirado porque los mismos son conductores de calor y pueden continuar transmitiendo la quemadura en la víctima, por favor. Listo. ¿Qué debo hacer? Definitivamente en la quemadura de 3º, 4º grado, el tratamiento más importante, indispensable que yo como personal de primera respuesta con conocimiento de primeros auxilios puedo hacer, llamar inmediatamente al 9111. Eso es lo más importante. ¿Cómo le vamos a ayudar también a la víctima? No haciendo lo siguiente. Tocar los productos químicos en caso que haya sido por productos químicos, por electricidad, mucho menos en el caso de electricidad, acercarse a la fuente eléctrica, por favor, eso no lo hagan nunca. Colocar productos caseros, negado el uso de pasta de dientes, negado el uso de mentol, el uso de cualquier producto casero. La clara de huevo. Negado. La clarita de huevo. Eso, jamás, por favor. Mucho le ayudamos nosotros a la víctima evitando que se coloquen ese tipo de productos. Enfriar con agua zonas extensas con quemaduras profundas. Si hablamos de una quemadura profunda, si hablamos de una quemadura extensa, no la vamos a exponer al agua. Poner hielo o agua con hielo en la zona afectada, menos, jamás, porque vamos a repeler en ese momento el calor que tiene la víctima con el frío del hielo y causamos una quemadura por parte fría. Eso es un problema y eso tiene que ser resuelto a nivel hospitalario. Jamás vamos a exponer hielo, simplemente agua corriente a temperatura ambiente. Retirar cualquier ropa que esté adherida, jamás. Lo más común en quemaduras de 3er grado puede haber la ropa de la víctima que esté adherida a tórax, abdomen y miembros inferiores, que es lo más común que se ha visto. Nunca retiren esa ropa, por favor. Así esa ropa vean que está caliente. ¿Por qué? Porque al momento de retirar se va a desprender con todo lo que es la capa superficial de la piel y vamos a dejar expuesto en muchos casos la capa grasa y ha existido casos que hasta músculo. Por favor, nunca retiren las prendas de ropa. Permitir que las partes quemadas se adhieran. Eso quiere decir
Si las piernas, las dos piernas están quemadas y ustedes observan que es una quemadura de tercer grado, si pueden colocar quizás dentro de las piernas, aunque sea un pañuelo para evitar que se junten las partes quemadas, mucho mejor. ¿Por qué? Porque la epidermis, que es la capa superficial de la piel, cuando está quemada, se hace como pegamentosa, como chicle, para que me entiendan. Y si se unen, pues va a causar fricción y por ende más dolor. Por eso, tratar y evitar que las partes que están quemadas se junten. Aquí también cabe recalcar lo que se sabe hacer, lo que quizás lo más común es tapar a ese momento a la víctima. Si es una persona víctima de una quemadura de tercer grado o de segundo grado, reventada las ampollas, nunca cubran esa parte con ningún apósito seco. ¿Por qué? Porque eso tiende a pegarse, consume calor y al momento de desprender lastima la piel. Si alguna vez han observado en alguna unidad de quemados o en algún hospital, las personas están cubiertas, pero tienen previo un soporte alrededor que no permite que la manta esté topando directamente a la piel. Tocar cables electrificados, por favor, eso bajo ningún punto, bajo ningún concepto se va a topar la fuente de electricidad que pudo haber sido la víctima. Olvídese en el que con un palito de madera, olvídese de esas cosas porque no pueden darse cuenta que quizás el palo está mojado y cosas así y se van a convertir en una víctima más. Recuerden, como habíamos visto en el primer capítulo, primero yo, segundo las personas de mi alrededor y tercero la víctima. No podemos complicar la escena exponiéndose que ustedes sean una víctima más. Hasta aquí hemos terminado con este apartado. Espero les haya quedado claro. Este tema de quemaduras es muy interesante. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, en este momento se van a dirigir a su receso. A las 8:15 nos volvemos a conectar, por favor. Revisamos cualquier duda, inquietud que se genere de lo que hemos revisado y continuamos con el tema de hoy. Muchísimas gracias a todos por su atención. Por favor, a las 8:15 nos volvemos a conectar.
Buenas noches, chicos. A ver, ya hemos regresado del receso. ¿Me confirman si ya están conectados, por favor? Sí, ya. Listo. En este momento vamos a ver dos videos en el que quiero que tomen mucha atención porque luego les voy a hacer unas pequeñas preguntas en base a los temas que hemos revisado. Por favor, es lo que ya hemos visto y netamente son videos complementarios y muy, muy educativos. Pamelita, está sin audio. Está el video, sí, pero sin audio. Gracias, Silvanita. Ya le reviso. Ahí está con audio, ¿verdad? Sí, ahí sí. Ya. Sí, ahí se Gracias. escucha. Listo, gracias. Uno de los accidentes que casi todos hemos sufrido son las heridas, ya sea en forma de rasguños, cortes o contusiones. Estas lesiones son tan habituales porque la piel es la primera barrera de defensa del cuerpo y se puede dañar en situaciones muy diversas. Cuando la herida está abierta es fácil que se infecte si no se cura bien. Suele ir acompañada de hemorragia, es decir, de pérdida de sangre y otros fluidos del cuerpo. En cortes o rasguños es primordial intentar que no se infecten. Ante todo se lavan las manos y si se tienen guantes de un solo uso, se utilizan. Si hay hemorragia se controla como se explica en el apartado siguiente. Si la herida está sucia, se pone bajo el agua corriente para limpiarla. Se seca con una gasa y se cubre con una gasa estéril. Se limpia la zona de los alrededores de la herida con agua y jabón. Después se seca y si hace falta, se pone un apósito. Si la persona afectada no se ha vacunado nunca, no está segura de las dosis que ha recibido o hace más de 10 años de la última vacuna, es mejor que vaya a un centro sanitario para ver si le hace falta la vacuna del tétanos. También se tiene que ir al centro sanitario si la hemorragia no se detiene, si tiene algún cuerpo extraño incrustado, si ha sido a consecuencia de un mordisco o si se ha infectado. Un corte o un rasguño se tiene que tratar con las manos bien limpias o guantes de un solo uso. Se controla la hemorragia. Se lava la herida solo con agua. Después se limpia los alrededores con jabón y se cubre con un apósito. Una hemorragia abundante o grave puede impresionar, pero con calma nuestra ayuda será mucho más efectiva. Veamos cuáles son los pasos a seguir en estos casos. Ante todo, es mejor prevenir y ponerse guantes de un solo uso si se tienen. Si es necesario, se saca o se corta la ropa para dejar la herida a la vista.
Si no hay nada incrustado, se presiona la herida con los dedos o la mano sobre un apósito estéril o un paño limpio sin pelusa. Si hubiera algún objeto incrustado en la herida, hay que evitar presionarlo. Se tiende a la víctima en un sitio plano y estable, procurando mantener el cuerpo caliente. Si se ha utilizado un apósito, se aplica una venda de manera que se mantenga la presión, pero que no corte la circulación de la sangre. Si aún así continúa la hemorragia, se recubre con otro apósito y se vuelve a vendar, asegurándose de presionar en el sitio correcto. Es importante no sacar nunca el primer apósito que se ha colocado, porque la herida podría volver a sangrar. También es necesario que la víctima no beba, fume o coma, ya que podría empeorar su situación. Para terminar, se llama al 112 si no se ha hecho antes y se vigila a la víctima hasta que llegue la ayuda médica. Recordemos que se recomienda tratar las hemorragias con guantes. La manera de hacerlo es la siguiente: apartar la ropa para dejar la herida visible, presionar el origen de la sangre con un apósito, tender a la víctima en un sitio plano y estable, mantenerle la temperatura corporal, vendar la zona manteniendo la presión y finalmente llamar al 112. Finalmente hablaremos de un tipo de hemorragia muy común, la hemorragia nasal. Normalmente es resultado de un golpe, de estornudar o de sonarse y suele detenerse fácilmente. Se recomienda sentar a la víctima para que incline la cabeza hacia adelante y así se drene la sangre de los orificios nasales. Si se inclina la cabeza hacia atrás, la sangre podría bajar por la garganta y provocarle vómitos. Se indica a la víctima que respire por la boca y se pince la nariz con los dedos justo por debajo de la parte dura. Se le da un pañuelo limpio y se le pide que no intente hablar, tragar, toser, escupir o inhalar. Al cabo de 10 minutos ya se puede liberar la nariz. Cuando se haya parado la hemorragia y sin mover la posición de la cabeza, se limpia alrededor de la nariz. Para terminar, se avisa a la víctima que tendrá que quedarse quieta durante un par de horas. Para evitar que la hemorragia se repita, se le recomienda no hacer esfuerzos ni sonarse la nariz. Así pues, tal como hemos visto, la hemorragia nasal se trata así: inclinando la cabeza adelante y no hacia atrás, presionando la nariz con los dedos. Se despinza después de 10 minutos. Se limpia el contorno de la nariz y se recomienda a la víctima que se quede quieta un par de horas. Las quemaduras se pueden producir por contacto con el fuego o a causa de acciones tan habituales como exponerse al sol. También nos podemos quemar con líquidos hirviendo, con vapor, con productos químicos o con la corriente eléctrica. La gravedad y la profundidad de la quemadura dependerán de la fuente de calor y del tiempo que ha estado en contacto con la piel. Veamos lo que tenemos que hacer en estos casos para tratar la lesión correctamente. En quemaduras térmicas o por calor, en primer lugar hay que asegurar el espacio. Después se acomoda a la víctima y se moja la quemadura con agua fresca hasta que pase el dolor. Nunca se deben aplicar pomadas ni cremas, ni tocar la zona o abrir las ampollas, ya que se puede infectar la piel. Antes de que se inflame, se tendrán que quitar joyas, relojes, cinturones o ropa ajustada para que no presione la zona. No se ha de retirar nada que haya quedado adherido en la quemadura o necesite maniobras, porque podría empeorar la situación. Para impedir infecciones, habrá que cubrir la quemadura y el área circundante con gasas estériles. Nunca con vendas adhesivas ni esparadrapo que esté en contacto con la piel, porque podrían empeorar la lesión. Si no se tiene un botiquín a mano, se puede utilizar un paño limpio que no tenga pelusa, intentando que no comprima. En quemaduras leves, cuando se haya tratado la lesión, es conveniente acudir al centro de salud. En el caso de quemaduras graves, se llama al 112 mientras se refresca la lesión. Cuando se espera que llegue la ayuda médica, se anotan los detalles de las heridas y el estado de la víctima. Hay que mantener la vía aérea abierta y estar preparado para resolver complicaciones. Así pues, los pasos a seguir son los siguientes. Se enfría la quemadura en agua fresca hasta que pase el dolor. Se retira con cuidado todo aquello que pueda presionar y se cubre con un paño que no tenga pelusa.
Si es necesario, se llama al 112 o se acompaña a la víctima al centro de salud. Los productos químicos que se encuentran tanto en la industria como en casa también pueden provocar quemaduras. Estas actúan más lentamente, pero son graves. Por lo tanto, siempre requieren un traslado urgente al hospital. Primero, vamos a ver cómo se puede reconocer si se trata de una quemadura de este tipo. La prueba más visible de que se trata de una quemadura química es el posible resto de productos químicos en torno a la herida. Las quemaduras químicas se reconocen porque provocan un dolor muy agudo e intenso. Después de un rato se empieza a inflamar y a decolorar la zona afectada y aparecen las ampollas. Veamos ahora qué tenemos que hacer ante esta situación. En la mayoría de casos es primordial asegurar la zona, ventilar el aire de gases o retirar el producto químico si se puede. Si hace falta, se traslada a la víctima hacia un sitio seguro donde tratar la quemadura grave. Si el producto derramado es un ácido o un álcali como el salfumán, el clorhídrico, la sosa cáustica o la cal viva, es muy importante no manipular la quemadura. Se puede lavar con agua a chorro para que arrastre el producto y llamar directamente al 112 detallando el químico causante de la quemadura. Hay que mantener la vía aérea libre y estar preparados para hacer las compresiones torácicas. Ahora repasemos. Se reconoce que una quemadura es química si, aparte de un gran dolor, la zona quemada se decolora, se inflama y aparecen ampollas. Pero la prueba más evidente pueden ser los restos de productos químicos. Recordemos que si la causa es un ácido o un álcali, no se debe manipular la quemadura y se tiene que asegurar la zona para evitar males mayores. Hablemos ahora del último tipo de quemadura que trataremos, la eléctrica. Cuando la corriente eléctrica atraviesa el cuerpo, puede producir quemaduras y lesiones internas o incluso un paro cardíaco. La causa puede ser tanto un rayo como la corriente de baja o alta tensión. Veamos cómo detectarlas. Los residuos de color marrón o amarillo en los puntos de entrada y salida de la corriente al cuerpo ayudan a reconocer la quemadura eléctrica. En estos lugares también puede haber quemaduras inflamadas o carbonizadas. La víctima de una descarga eléctrica se podría encontrar inconsciente o con síntomas de shock. Lo que se debe hacer en estos casos es asegurarse de que la víctima no esté en contacto con la corriente. En descargas de alta tensión es prioritario estar seguros de que la corriente se ha desconectado y se ha aislado. Después se tratarán las quemaduras y se procurará un traslado urgente al hospital. En conclusión, las quemaduras eléctricas pueden dejar señales de la entrada y salida de la corriente por el cuerpo y provocar inconsciencia y shock. Sobre todo, antes de tratarlas hay que aislar la corriente eléctrica para protegerse uno mismo. Listo, chicos. Hemos visto dos videos donde se resumen más o menos la parte de traumatismos y manejo de hemorragias que habíamos visto y la parte de quemaduras. En cuanto al manejo de traumatismos, no sé si tienen alguna duda o alguna inquietud para no generar el repaso o para no generar la inquietud y solo realizar el repaso. ¿O todo está claro? Sí, está todo claro, mi estimada licenciada. Sí, está claro. Gracias, Jairo. En cuanto al tema del segundo video que habíamos visto de quemaduras, no sé si generó alguna inquietud adicional de lo que habíamos visto. Se tocó más ampliamente el tema de quemaduras por electricidad. Como bien nos mencionaba, pueden existir casos donde se evidencie la herida de entrada y la herida de salida de esta quemadura, o bien es cierto, no se puede evidenciar la de salida y solo la de entrada. Es más común que la de entrada sea siempre en manos y la salida sea en pies. Se puede evidenciar las puntas de los dedos de los pies y el calzado quemado con color negro, y se puede evidenciar las capas de piel, la de grasa, que fue ya afectada por este tipo de quemadura. Eso es lo único que debemos tomar en cuenta en la quemadura por electricidad. Además, en el video nos habla de si nosotros desconectar la fuente de energía que nos llevó a
que llevó a ese incidente, pero es muy recomendable que eviten ese tipo de situaciones, ya que no se tiene el conocimiento adecuado para el manejo de dispositivos que sí pueden ser conductores de electricidad o de objetos que no son conductores de electricidad. Por eso es mejor evitar. Si ustedes han evidenciado directamente la quemadura por electricidad, eviten de una u otra forma tocar de inmediato a la víctima, ya que esa persona, si recibió una alta carga de energía, va a estar aún cargada de la misma, y nosotros en sí, el organismo es conductor de electricidad y podemos vernos afectados de la misma manera. Solo eso adicional en cuanto a las quemaduras por electricidad. No sé si tengan alguna inquietud, por favor, chicos, este es el momento. Sí, yo tengo una consulta. Dígame, Héctor. En el caso de las quemaduras de primer grado, que son afectadas por el sol. En este caso también, o sea, hay que aplicar así mismo con agua, o hay como aplicar, por ejemplo, los farmacéuticos también nos recomiendan lo que es la leche de magnesio. No sé si tal vez es correcto ese medicamento o no. Gracias, Héctor, por la pregunta. El tratamiento para la quemadura de primer grado causada por agentes comunes, uno de ellos es el sol. Recuerden que si es causada por materiales radioactivos, químicos o electricidad, tiene que ser comunicada al 911 y por ende un tratamiento hospitalario. El tratamiento para la quemadura de primer grado en cuanto a solo por agentes comunes es el agua común a temperatura ambiente. ¿Por qué recomiendan el uso de la leche de magnesia? Es porque es un líquido que es frío. Entonces es como que reemplaza al agua que es el tratamiento y da una sensación de frescura. Lo que sí es importante es que lo realicen con agua, porque cuando una persona está quemada, se deshidrata, es decir, pierde líquido, y la leche de magnesia no nos va a dar esa propiedad que en el caso que sea irrigado a la zona por agua, sí nos va a dar esa sensación de frescura. De igual manera, dentro del tratamiento está, si esa persona obviamente no tiene alteración de estado de conciencia, el que pueda consumir agua por vía oral. En el caso que sea necesario, o puede también darse los que venden en farmacia, lo que es el Hidra Plus, el Pedialit y ese tipo de bebidas, en caso que la persona esté consciente, por favor, y no haya alteración de estado de conciencia. Entonces, eso es, Héctor, se utiliza más la leche de magnesia porque simula al agua al ser un compuesto frío, más no porque sea utilizado como medicamento o tratamiento. Entonces, es mejor el agua corriente, que se lo pueda usar varias veces. Una vez que la persona se siente aliviada, se puede dejar descansar 1 o 2 horas y se puede volver a realizar el tratamiento con el agua corriente a temperatura ambiente. No sé si está claro, Héctor. Sí, muy amable, muchas gracias. Listo, muchísimas gracias. ¿Alguien más o continuamos con la parte del repaso de quemaduras? Alguien debe haber tenido alguna experiencia, no sé si en casa, en su profesión, con quemaduras, alguna inquietud que tenga. Listo, si no tenemos ninguna inquietud, vamos a continuar con el repaso. Ya, aquí está esta imagen que nos habla muy claramente de una quemadura por electricidad, donde ustedes
se dan cuenta y evidencian que las personas que están alrededor quieren ayudarle a esa persona, pero en este caso se encuentran con el EPP o equipo de protección personal que garantiza que no se van a causar daño. Eso quiere decir que tienen guantes aislantes, además que está utilizando un objeto de madera y zapatos especializados para este tipo de incidentes. Es muy importante que ustedes al momento que intervengan en una emergencia sepan y cuenten con sus limitantes en cuanto al equipo de protección personal que tienen y bioseguridad que ya habíamos mencionado en el apartado 1. Entonces, en el repaso que tenemos previsto es muy rápido. En cuanto a las quemaduras, por favor, lo que debemos ver es el agente causal. Puede ser calor, frío, electricidad, químicos o algún elemento radioactivo. En cuanto a las señales de quemadura, las lesiones de piel y tejidos, vamos a ver sensación de ardor, dolor intenso, inflamación localizada y lo más importante, recuerden que en la quemadura la persona va a perder líquidos y es importante sustituir los mismos. Siempre y cuando la persona no tenga alteración de estado de conciencia, está en nuestras manos el poder y dejar acceder a esa persona a, puede ser un vaso con agua, puede ser algún hidratante que se consigue en farmacias, conocido como Hidraplus, Pedialit. Lo importante es mantener hidratada a esa persona. Recuerden que la deshidratación también es una causal de shock por deshidratación. Revisamos brevemente la quemadura de primer grado. Se caracteriza por la piel roja con ardor y dolor. La quemadura de segundo grado es la que se va a exponer o se va a evidenciar ampollas o conocidas con flixtemas. Bien pueden estar presentes las ampollas o bien pueden estar, las mismas pueden estar desintegradas, ya pueden estar rotas, pero la quemadura sigue siendo de segundo grado. Ahí evidenciamos que ya está la parte de la dermis, la segunda capa de la piel, ya está involucrada y se encuentra expuesta. El tratamiento para la quemadura de segundo grado, de igual manera, dejar correr agua corriente al ambiente, no agua helada, por favor. Eso sí, no vayan a, jamás enfríen una quemadura con agua helada, ya que producen una quemadura por frío en ese momento. Recuerden que la quemadura que no se enfría avanza, por eso es importante que se tenga expuesto al agua corriente de unos 10 a 15 minutos el área afectada. La quemadura de tercer y cuarto grado, que se caracteriza por piel blanquecina, eso quiere decir que ya se vio afectado la parte de la grasa de la piel, por lo cual se evidencia de esta manera. La quemadura de cuarto grado, donde ya se involucran las dos capas superficiales, epidermis y dermis, la parte grasa, la musculatura y huesos. Por ende, nervios y vasos sanguíneos se han visto afectados y esa zona afectada pues ya no tiene sensibilidad, por lo cual en muchos casos puede llevar hasta la amputación de este miembro. No se olviden que quemadura de tercer y cuarto grado, el único tratamiento que ustedes pueden realizar es el avisar a la central de emergencias en caso que no haya alteración de estado de conciencia, se puede dar de beber agua, caso contrario no se realiza eso. Si ustedes no saben la razón o el origen de la quemadura, es preferible que el área y el escenario alrededor no se involucre, no se tope, no se manipule. Colocar productos caseros, prohibido pasta dental, mucho menos que la cáscara, la clarita de huevo, que la pomada casera que nos dieron en la farmacia, es evitar este tipo de productos que pueden causar daño. Poner hielo o agua helada, por favor,
retirar la ropa que está adherida. Si la ropa está adherida, no se la retira y tampoco se puede tapar a la persona directamente, sino siempre debe existir un tipo de barrera que no involucre la manta con la que se le cubre directamente con la piel. Permitir que las quemaduras se adhieran, es decir, que entre sí se topen o se rocen. Ya hemos hecho el repaso, hemos analizado lo que hemos aprendido, hemos revisado los videos y continuamos con el tema de intoxicaciones. Algo muy importante que tengan en cuenta en el tema de intoxicaciones: ¿cómo sé que una persona está intoxicada por algún agente causal? Porque voy a observar señales que van a aparecer como consecuencia de la introducción de un tóxico en el organismo. Puede ser intencionado o puede ser accidental. Cuando estamos hablando de forma intencionada, se la conoce como intentos autolíticos, más conocidos como suicidios. En los intentos de suicidio se presentan intoxicaciones más graves y más mortales. El 5% de ingresos a las unidades de cuidados intensivos y el 30% de los ingresos psiquiátricos son víctimas de intoxicaciones. En la actualidad, la cifra del 30% se ha aumentado a un 45% por personas con intentos autolíticos. Para tener en cuenta que, a diferencia de los adultos, el 85% al 95% de las intoxicaciones se dan en niños menores de 5 años y son accidentales. Esto quiere decir que la mayoría de estos incidentes por intoxicación se dan en el entorno familiar, en los domicilios. Por las causas más frecuentes de intoxicación tenemos por medicamentos en un 40.9%, por plaguicidas en un 14.8%, de gases en un 3.1% y productos del hogar por un 13.4%. Aquí la cifra de los 13.4% está involucrado lo que se conocía como los diablillos, por favor, que de mayor incidencia es de ingesta por niños menores de 10 años. Aquí en la imagen observamos y podemos darnos cuenta, generalmente la ingesta por plaguicidas es un tanto involuntaria, es causado, se involucra al personal que trabaja en agricultura, que realiza estos trabajos sin un equipo de protección personal que cuide de su salud, tanto puede ser por vía tópica, esto puede decir por contacto directo de la piel, por ingesta involuntaria o únicamente por vía olfatoria, es decir, el solo oler por un tiempo prolongado este tipo de plaguicidas puede llevar a una intoxicación por el mismo. En las vías de penetración para una intoxicación tenemos la digestiva, la respiratoria, por piel y por mucosas. La digestiva, eso quiere decir cuando la persona voluntaria o involuntariamente toma o le dan de tomar cualquier tipo de agente tóxico, ¿no? Recuerden que puede ser medicamentos, plaguicidas, gases o algún producto tóxico que esté involucrado en el hogar. De vía respiratoria, la que les había mencionado, que generalmente sucede con las personas que manejan la agricultura, los plaguicidas, que por el constante manejo de los mismos sin equipo de protección personal, es inhalado en cantidades mínimas, pero por tiempo prolongado, que llevan en un determinado momento a una intoxicación por vía respiratoria. Por la piel, eso quiere decir, aquí quiero hacer un paréntesis y quiero darles a conocer que una de las funciones que tiene la piel, además de ser el órgano más extenso que nos recubre, una de las propiedades
que tiene la piel es la absorción. Por lo cual, ustedes sabrán que existen medicamentos que son de uso tópico, es decir, para colocar directamente sobre la piel. Hay geles, hay sprays que se utilizan, hay parches que se utilizan de medicación, es porque la piel tiene una de las funciones principales, es la absorción. Por lo tanto, si de igual manera está expuesto por largo tiempo a productos tóxicos, también va a absorber los mismos, llevando a una intoxicación. Por mucosas estoy hablando directamente de la boca, de los ojos y el área de genitales. Esas vías son las de penetración de sustancias tóxicas. Entre los datos más importantes de intoxicación, por favor, tenemos el recopilar la mayor cantidad de información del paciente, si es posible de sus familiares y del entorno. Recuerden que el escenario al que nosotros nos enfrentamos nos habla y nos alerta sobre el estado de la víctima, por lo cual debemos ser muy observadores al momento de nuestra intervención. Eso quiere decir que en muchas ocasiones el solo acercarnos y abordar a esta víctima, podemos darnos cuenta si existe a su alrededor alguna sustancia, algún olor diferente o si hay algún frasco de algún contenido que desconocemos. Si tenemos la oportunidad de hablar con la víctima y de igual manera con sus familiares, es muy importante conocer el nombre del tóxico, la cantidad aproximada, el tiempo que ha transcurrido desde su administración, la vía de entrada y antecedentes personales relacionados con patología psiquiátrica o intoxicaciones previas. En cuanto al nombre del tóxico y la cantidad aproximada, esto me sirve a mí como personal de primera respuesta, dar a conocer a la entidad que va a estar a cargo de la escena. Eso quiere decir que la entidad que está a cargo de una escena definitivamente en el área de salud es el personal de ambulancia. Yo, como primeros auxilios, mi deber es recopilar esa información y brindar la información que recopilé al personal de primera respuesta en salud. Más no porque voy a dar tratamiento, más no porque yo voy a saber cuál es el antídoto para este caso, sino exclusivamente voy a brindar esa información al equipo de respuesta. En cuanto al nombre del tóxico y la cantidad aproximada, es muy importante para que sepan el antídoto que puede ser administrado según el tóxico que se ha ingerido. El tiempo transcurrido desde su administración es importante porque según el tiempo que se ha administrado, se puede tomar en cuenta el tratamiento si necesita un lavado gástrico, si es un tóxico al que se le puede inducir al vómito. No todos los tóxicos que una persona ingiera pueden ser un tratamiento el inducir al vómito. Por favor, eso es muy importante. No siempre, ya que van a existir tóxicos que quemen lo que se llama vía aérea, y al momento de nosotros inducir al vómito, una vez que quemó al ingresar, si se induce al vómito, va a quemar el tracto respiratorio al salir. Por eso, por favor, es muy importante que ustedes sepan que no todo tóxico o toda persona intoxicada es un tratamiento el inducir al vómito. El tiempo transcurrido desde su administración también es importante porque yo necesito saber si un lavado gástrico a esa persona le va a ayudar o definitivamente debo descartar ese como tratamiento inicial. La vía de entrada es importante para quitar y retirar la fuente de intoxicación en caso que sea
la vía de entrada sea atópica, pues se debe retirar la ropa que esa persona está colocada porque sigue en pequeñas cantidades continuando con la intoxicación mediante zona tópica. En la parte de antecedentes personales es muy importante para abordar estos temas, pues se procura hacer con familiares, ya que lo primero que se debe descartar es que sea una intoxicación accidental o sea una intoxicación de tipo provocada. Esos datos son los más importantes en cuanto a las intoxicaciones. Ya que, listo, es muy importante ese tema en cuanto a las intoxicaciones, ya que nosotros, en el caso de personal de primera respuesta, debemos informar a la unidad médica que se aproxime, sea de ambulancia o si en el caso necesario hemos ayudado como transporte a una casa de salud asistencial. Esa información es importante al momento que nosotros entreguemos a la persona que hemos brindado nuestros primeros auxilios. La intoxicación por monóxido de carbono es la más común en área domiciliaria. Como ustedes pueden ver, puede ser generado muy común por los calefones, por cocinas a gas, también es en los parqueaderos, garajes. Por eso, por favor, una recomendación para su profesión. Jamás quedarse dormidos dentro del vehículo si el vehículo está encendido o en muchas ocasiones si el vehículo está apagado, ya que si no existe ventilación, ese vehículo emana gases que no tienen ningún olor específico y pueden llevar a la muerte. Es conocida como una muerte dulce, ya que únicamente la persona se duerme y no vuelve a despertar. Por favor, igual en los domicilios, si es que ustedes tienen cocinas de gas, es muy importante que la noche se deje cerrando el paso del gas o se deje abierto el área donde se encuentra el gas, de igual manera en los calefones. Por favor, eso es muy importante, ya que la emisión de gases puede llevar a una intoxicación y es muy rápido que cause hasta la muerte. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. La próxima clase vamos a revisar desde la intoxicación por monóxido de carbono. Vamos a revisar las consecuencias de la misma y el tratamiento en cuanto al ámbito de primeros auxilios que nosotros podemos brindar. No sé si tienen alguna inquietud, por favor, me la pueden manifestar. No, mi estimado docente, por mi parte no ha habido nada. Muchísimas gracias, Jairo. Entonces, para la próxima clase vamos a revisar lo que es intoxicaciones y vamos a empezar con intoxicación por monóxido de carbono, luego veremos intoxicación por medicamentos, por plaguicidas y por productos del hogar. Por el día de hoy ha sido todo. Gracias a todos ustedes por su atención. No sé, Silvana, si tienes algo adicional que decirnos. Creo que no. Entonces, gracias a todos ustedes, chicos, por su atención. De igual manera, la próxima clase empezamos con inquietudes que ustedes tengan. Gracias a todos ustedes. Que tengan una muy buena noche. Muchísimas gracias a usted, licenciado. Una buena noche. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Muchísimas gracias, mi estimado docente. Buenas noches, compañero. Buenas noches con todos. Hasta luego.
Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingeniera.